Londres, 18 de junio de 1963. Cassius Clay, el joven invicto de 21 años que todavía no era campeón mundial, pero ya hablaba como si el boxeo le perteneciera, acaba de caer contra Henry Cooper, el ídolo británico que llevaba toda la noche esperando una sola oportunidad para callarlo. El gancho de izquierda de Cooper lo conectó limpio al final del cuarto asalto y mandó a Clay contra la lona con la mirada perdida y las piernas temblando. Casi 40,000 personas en Wembley rugieron viendo al americano bocazas derribado por su héroe. Pero justo cuando el árbitro estaba a punto de empezar la cuenta, cuando Cooper esperaba la confirmación de su victoria, cuando todo parecía terminado para Clay, sonó la campana que le salvó la vida deportiva. Clay volvió a su esquina tocado, aturdido, vulnerable. Y es en ese minuto de descanso donde nace la parte más oscura y polémica de la pelea de Wembley. Con su entrenador Angelo Dundee trabajando contra el reloj, empezó a circular la historia del guante dañado que ganó tiempo extra, la sospecha de un descanso más largo de lo reglamentario y la acusación más grave de todas, que Dundee usó sales aromáticas prohibidas por las reglas británicas para despertar a Clay del trance. Esa noche, Muhammad Ali ganó la pelea en el quinto asalto por detención del árbitro, pero dejó Wembley con una victoria manchada por la polémica más grande de su carrera hasta ese momento. Esta es la historia de la noche en que Henry Cooper estuvo a segundos de destruir el futuro de Muhammad Ali antes de que empezara. Vas a entender exactamente qué pasó en Wembley cuando el gancho de izquierda de Cooper puso al joven invicto en la lona, por qué la campana llegó justo a tiempo para salvarlo y qué ocurrió realmente en ese minuto de descanso que todavía genera discusión décadas después. Al final de este video sabrás todos los detalles de la polémica, el guante supuestamente dañado, el tiempo que pudo haberse alargado más de lo reglamentario y la acusación de que Angelo Dundee usó sales aromáticas ilegales para revivir a Clay. También entenderás por qué esa noche obligó a Ali a regresar a Londres 3 años después, ya como campeón mundial, para enfrentar a Cooper otra vez y demostrar que podía vencerlo sin la sombra de la sospecha colgando sobre su cabeza. Cuando Cassius Clay aterrizó en Londres en 1963, todavía no tenía el cinturón de campeón del mundo. Pero nadie se lo habría imaginado viendo cómo actuaba. Con 21 años recién cumplidos, un récord profesional perfecto de 18 victorias sin derrotas y una medalla de oro olímpica de Roma 1960, Clay era un fenómeno del boxeo. Velocidad absurda para un peso pesado, juego de pies que parecía de una división más ligera, reflejos que hacían que sus rivales fallaran golpes por centímetros. Pero lo que realmente separaba a Clay del resto no era solo su talento físico, era su boca. Hablaba sin parar, predecía en qué asalto ganaría cada pelea, inventaba apodos crueles para sus rivales, recitaba poemas burlones para la prensa, decía que era el más grande mucho antes de serlo oficialmente. Para el público americano, Clay era una figura polarizante. Algunos lo amaban por su carisma y otros lo odiaban por su arrogancia. Pero para la prensa británica y gran parte del público de Wembley, Clay era simplemente un americano bocazas insoportable que necesitaba urgentemente una lección de humildad. Y Henry Cooper parecía el hombre perfecto para dársela. Cuando Clay llegó a Londres para la pelea contra el ídolo local, no vino con respeto ni cautela. Vino con insultos. Dijo públicamente que Cooper era un vagabundo que caería en 5 asaltos. Predijo que el británico no tenía ninguna posibilidad contra su velocidad. Dijo que la pelea de Wembley era simplemente una parada técnica, un combate de exhibición antes de su verdadero objetivo, arrebatarle el título mundial a Sonny Liston. Pero debajo de toda esa provocación pública, Clay sentía algo más. Sentía que la prensa británica lo miraba con desdén, que elogiaban la modestia y humildad de Cooper precisamente para criticar su propia confianza, que lo pintaban como un niño malcriado sin sustancia real, mientras que Cooper representaba todo lo noble del boxeo, trabajo duro, humildad, orgullo nacional. Esa tensión convirtió la pelea de Wembley en algo más que un combate deportivo. Para Clay se volvió personal. Henry Cooper, por su parte, no era un rival de relleno ni un nombre puesto ahí para hacer bonito el cartel. Era nuestro Henry, el boxeador más querido de toda Gran Bretaña. Un hombre de clase trabajadora del East End de Londres, duro como una piedra,
de pocas palabras y con un orgullo que representaba exactamente lo que el público británico amaba en un deportista. Cooper llegaba a la pelea contra Cassius Clay sin la velocidad sobrenatural del americano, sin su juego de pies de bailarín y sin su espectáculo mediático. Pero cargaba algo que Clay todavía no había enfrentado de verdad en su carrera profesional. Un gancho de izquierda devastador que podía cambiar el resultado de una pelea de peso pesado en una fracción de segundo. Lo llamaban Henry's Hammer, el martillo de Henry, y con justa razón. Era un golpe corto, explosivo, que Cooper lanzaba con todo el peso de su cuerpo detrás, y que había dejado inconscientes a varios rivales antes. La esquina de Cooper sabía perfectamente que su única oportunidad real contra un boxeador tan rápido y elusivo como Clay era conectar ese gancho de izquierda. Porque intentar seguir el ritmo de movimiento de Clay durante 12 asaltos completos era una misión imposible. El plan era claro desde el principio: salir agresivo desde la primera campana. Presionar constantemente, quitarle espacio al joven americano, obligarlo a pelear pegado al cuerpo y encontrar el momento preciso para soltar el martillo. En aquella pelea de Wembley, Henry Cooper no subió al cuadrilátero como una víctima designada del espectáculo de Cassius Clay. Subió como un cazador paciente que sabía exactamente dónde tenía guardada su única bala de plata y estaba dispuesto a esperar el momento perfecto para usarla. Y casi 40,000 británicos en Wembley creían fervientemente que su héroe podía lograrlo. Suena la campana inicial en Wembley y el rugido del público británico es ensordecedor. El plan de Cooper se ejecuta desde el primer segundo. El británico sale directo hacia Cassius Clay sin titubear, presionando, buscando acortar la distancia, impidiendo que el americano encuentre su espacio natural para bailar. Clay intenta establecer su jab largo, moverse lateralmente, usar el ring completo, pero Cooper no se lo permite fácilmente. Y entonces pasa. En el primer minuto del primer asalto, uno de los ganchos de izquierda de Cooper encuentra su objetivo. El golpe impacta en la nariz de Clay. La sangre empieza a brotar inmediatamente. Primer asalto, menos de un minuto de combate, y el invicto Cassius Clay ya está sangrando por la nariz cortesía del gancho de izquierda de Henry Cooper. El público de Wembley explota en júbilo. Esto no era lo que esperaban del guión que Clay había vendido. El americano bocazas que prometió dominar fácilmente estaba recibiendo castigo real desde el inicio. Clay, visiblemente molesto y sorprendido, intenta responder con furia. Lanza combinaciones rápidas. La pelea se vuelve sucia por momentos, con agarrones y empujones en las cuerdas. El árbitro tiene que separarlos varias veces, pero lo importante de esos primeros asaltos en Wembley es la sensación que transmiten. Cooper no está asustado del momento ni impresionado por la reputación. Está ejecutando su pelea. Está demostrando que no vino a Londres a ser parte del decorado del espectáculo de Clay. Vino a pelear de verdad. Y el público británico empieza a creer seriamente que su héroe puede lograr lo imposible esta noche. Y esto todavía es solo el principio de Ali versus Cooper, porque lo que ocurre al final del cuarto asalto transforma una pelea complicada en una leyenda envuelta en polémica. Clay en la lona, después del gancho más famoso de Cooper, Wembley rugiendo victoria, la campana salvando al americano en el último segundo y un minuto de descanso que generó acusaciones de guantes dañados y sales aromáticas prohibidas que perseguirían a Muhammad Ali durante el resto de su vida. Si este video te está gustando, dale like y suscríbete, porque lo más explosivo y polémico de Wembley todavía no ha llegado. A medida que avanza la pelea de Wembley, Cassius Clay empieza gradualmente a encontrar el ritmo que le había faltado en los primeros asaltos. Su velocidad superior comienza a manifestarse. Conecta jabs largos y precisos que castigan la cara de Henry Cooper. Lanza derechas rectas que encuentran repetidamente el rostro del británico. Cooper sigue presionando, sigue buscando acortar la distancia, pero Clay está empezando a controlar mejor el espacio. Y entonces, en el tercer asalto, ocurre exactamente lo que la esquina de Cooper había temido desde que aceptaron la pelea. Un golpe de Clay, probablemente una derecha recta o un jab duro, abre un corte profundo y feo sobre el ojo izquierdo de Henry Cooper. La sangre empieza a fluir inmediatamente. Para cualquier boxeador, un corte en plena pelea es un problema serio. Para Henry Cooper, era prácticamente una sentencia de muerte.
Cooper tenía uno de los problemas físicos más frustrantes que puede tener un boxeador profesional: piel extremadamente fina y frágil alrededor de los ojos. A lo largo de su carrera, esa debilidad le había costado varias peleas que estaba ganando. Un solo golpe bien colocado podía abrir su piel como si fuera papel mojado. Y en el boxeo de los años 60, mucho antes de los protocolos médicos modernos y las técnicas avanzadas para tratar cortes durante el combate, un mal corte significaba casi siempre el final inevitable de la pelea. El árbitro podía detener el combate si consideraba que la sangre comprometía la visión del boxeador o representaba un peligro para su salud. El médico del ring tenía autoridad para terminar la pelea si evaluaba que el corte era demasiado severo. Cooper lo sabía, su entrenador lo sabía y cada persona en Wembley lo sabía también. Desde el momento exacto en que la sangre empieza a correr por el rostro de Cooper, toda la dinámica psicológica de la pelea cambia radicalmente. Cooper ya no puede ser paciente. Ya no puede esperar el momento perfecto durante 10 o 12 asaltos. Tiene que encontrar su gancho de izquierda ahora, antes de que el árbitro o el médico miren demasiado de cerca la herida y decidan que ya es suficiente. El corte obliga a Cooper a acelerar el ritmo, a arriesgar más de lo planeado, a buscar el martillo con urgencia creciente. Mientras tanto, Cassius Clay ve la sangre y entiende inmediatamente la ventaja táctica. Empieza a atacar el corte con saña. Cada jab busca la zona dañada. Cada combinación incluye golpes dirigidos específicamente al ojo izquierdo de Cooper. Clay quiere que la herida empeore, que la sangre fluya más, que el árbitro no tenga más remedio que detener el combate y darle la victoria más fácil posible. Pero lo que Clay no calcula en ese momento es que un Henry Cooper, herido y desesperado, es muchísimo más peligroso que un Cooper paciente. Con Henry Cooper visiblemente cortado, sangrando y luchando contra el tiempo, Cassius Clay empieza a sentirse demasiado cómodo dentro del cuadrilátero de Wembley. La pelea parece estar girando definitivamente a su favor. Ha sobrevivido a la presión agresiva inicial del británico. Está conectando sus mejores golpes con frecuencia creciente. Ve a su rival sangrando, debilitándose, luchando contra su propio cuerpo. Y entonces la arrogancia natural del joven boxeador de 21 años empieza a tomar el control de sus decisiones. En lugar de mantener una distancia segura y continuar trabajando el corte de Cooper de forma metódica y profesional hasta que el árbitro detenga inevitablemente el combate, Clay empieza a jugar con su presa herida. Baila exageradamente por el cuadrilátero. Se burla de los intentos de Cooper de acortar distancia. Baja las manos completamente, dejando su rostro expuesto como una invitación. Mueve la cabeza de lado a lado con movimientos teatrales, esquivando los golpes de Cooper por centímetros y sonriendo al público de Wembley como diciendo: ¿ven qué fácil es esto? Para Cassius Clay, el peligro real parece haber pasado. Está en control absoluto del espectáculo. Está humillando al héroe local delante de su propia gente, demostrando exactamente la superioridad que había predicho antes de la pelea. Está convirtiendo el combate en su propio teatro personal. Desde la esquina, Angelo Dundee le grita instrucciones urgentes. «Concéntrate, deja de jugar, termínalo ya». Dundee, con toda su experiencia de décadas en el boxeo profesional, ve perfectamente el peligro que Clay está ignorando por pura arrogancia juvenil. Sabe que Henry Cooper, aunque cansado, cortado y aparentemente derrotado, todavía carga el martillo en su mano izquierda. Sabe que en el peso pesado, un solo golpe bien colocado puede cambiar absolutamente todo en una fracción de segundo. Sabe que mientras Cooper siga de pie y consciente, la amenaza existe. Pero Cassius Clay no escucha las advertencias de su esquina. Está demasiado ocupado disfrutando el momento, demostrando su dominio, entreteniendo a un público que mayoritariamente lo odia. Y en ese exceso de confianza, en esa arrogancia de juventud invicta, Clay comete el error que casi destruye su futuro antes de que realmente empiece. Se queda parado delante de Henry Cooper un segundo más de lo prudente. Baja la guardia un centímetro más de lo seguro. Le da al veterano británico exactamente la apertura que había estado buscando desesperadamente durante toda la noche. Final del cuarto asalto en Wembley. El reloj marca que quedan apenas unos pocos segundos antes de que suene la campana. Cassius Clay acaba de conectar una buena combinación de golpes y se queda un momento admirando su trabajo. Con las manos ligeramente bajas, sonriendo con esa confianza arrogante de quien cree que ya tiene la victoria asegurada.
Henry Cooper, con la cara completamente ensangrentada por el corte sobre su ojo izquierdo, puede apenas ver con claridad, pero da un paso corto hacia adelante. Planta los pies firmemente y lanza el golpe de su vida. El gancho de izquierda, el martillo de Henry Sammer. El golpe viaja en un arco corto, compacto y absolutamente devastador. Sale de un ángulo que Clay no está viendo porque está demasiado relajado, demasiado confiado. El puño de Cooper atraviesa limpiamente la guardia baja del americano y explota con fuerza brutal en el lado izquierdo de la mandíbula de Cassius Clay. El impacto es seco, contundente, el tipo de sonido que hace que todo el estadio contenga la respiración por un instante. Los ojos de Clay se quedan completamente en blanco por una fracción de segundo. Sus piernas se doblan. El golpe literalmente lo levanta del suelo antes de mandarlo hacia abajo. Clay cae con fuerza, golpea la lona y su cuerpo rebota ligeramente antes de quedar enredado en las cuerdas inferiores del cuadrilátero. Por un momento largo y terrible para su esquina, parece que va a quedarse exactamente ahí, inconsciente, noqueado, derrotado. Wembley explota en el rugido más ensordecedor de toda la noche. Casi 40,000 británicos saltan de sus asientos simultáneamente. Gritan, se abrazan, lanzan programas al aire. Acaban de presenciar lo imposible. El joven americano invicto y bocazas, que había prometido dominar fácilmente a su héroe, está tendido en la lona, derribado limpiamente por el gancho de izquierda de Henry Cooper. Cooper levanta ambos brazos hacia el techo de Wembley, seguro de que acaba de ganar la pelea más importante de su vida. Camina hacia una esquina neutral como lo requiere el reglamento, esperando que el árbitro empiece la cuenta oficial que confirmará su victoria por nocaut. El árbitro se acerca a Clay, preparándose para iniciar el conteo. Clay intenta incorporarse, usando las cuerdas para ayudarse, pero sus piernas tiemblan visiblemente y su mirada sigue perdida, desenfocada. Y justo en ese momento exacto, cuando todo parece terminado para Cassius Clay, cuando Henry Cooper está a segundos de ser declarado ganador por nocaut, cuando Wembley entero celebra la victoria del héroe local, suena la campana que marca el final del cuarto asalto, la campana que salva a Cassius Clay. La campana que le da 60 segundos preciosos de descanso para intentar recuperar la conciencia plena y la estabilidad en las piernas. La campana que cambia completamente el destino de la pelea y, probablemente, el destino de toda su carrera. Porque si esa campana hubiera sonado 5 segundos más tarde, si el cuarto asalto hubiera durado solo un poco más, la historia del boxeo sería radicalmente diferente. Clay se levanta con ayuda del árbitro, tambaleándose notablemente, y camina hacia su esquina con pasos de borracho. Su famoso personaje de Invencible se ha roto en pedazos. Por primera vez en su carrera profesional, el joven que prometía ser el más grande de todos los tiempos está genuinamente herido, confundido, vulnerable, al borde del desastre. Y del otro lado del cuadrilátero, Henry Cooper lo espera, listo para terminar el trabajo en cuanto suene la campana del quinto asalto. Cassius Clay llega a su esquina y prácticamente se desploma en el taburete. Angelo Dundee y el resto del equipo corren hacia él inmediatamente. Lo que ocurre en los siguientes 60 segundos, o quizás más, se convertirá en una de las controversias más grandes y duraderas en toda la historia del boxeo profesional. Dundee mira a su peleador y ve el problema inmediatamente. Los ojos de Clay todavía no enfocan correctamente. Responde a las preguntas, pero con un segundo de retraso. Las piernas siguen temblando ligeramente. Clay está técnicamente consciente y de pie, pero claramente no está en condiciones de volver a pelear contra un Henry Cooper, motivado que sabe que tiene la victoria al alcance de la mano. Dundee necesita tiempo, necesita más que los 60 segundos reglamentarios que marca el descanso entre asaltos. Necesita un milagro, o necesita encontrar una forma de crear tiempo donde no existe. Y aquí es exactamente donde la noche de Wembley se divide en dos narrativas completamente diferentes, que todavía hoy, décadas después, generan discusión acalorada. La primera acusación gira alrededor del guante de Cassius Clay. Según la versión que Angelo Dundee contó consistentemente durante años en entrevistas y en su autobiografía, él notó, ya sea durante el descanso o justo antes, que había un pequeño desgarro o rasgadura en el guante izquierdo de Clay. Dundee llamó al árbitro, le mostró el supuesto problema y pidió que revisaran si era necesario cambiar el guante.
el árbitro examinó el guante, consultó con los oficiales del ring y, durante ese proceso, transcurrieron segundos adicionales más allá del descanso reglamentario estándar. Esa es la versión oficial de Dundee, pero la versión que circuló inmediatamente en la prensa británica, entre los fanáticos de Cooper y en los círculos del boxeo de Londres, era radicalmente diferente. Según esa narrativa, no había ningún desgarro real en el guante hasta que Dundee lo creó. Varios testigos presenciales afirmaron haber visto a Dundee meter su uña, o posiblemente hasta una pequeña navaja o instrumento cortante escondido en la costura del guante para agrandar o directamente crear un corte que no existía antes. El objetivo: fabricar un problema técnico que obligara a los oficiales a intervenir y, en el proceso, regalar a Clay esos segundos extra absolutamente vitales para recuperarse del gancho devastador de Cooper. ¿Qué versión es la verdadera? La pregunta nunca se resolvió de forma definitiva. No había cámaras de televisión enfocadas directamente en la esquina de Clay durante ese momento específico, con la definición necesaria para confirmar o descartar la acusación. Los únicos testigos directos eran miembros del equipo de Clay, que obviamente lo defendieron, y observadores a cierta distancia cuyas versiones variaban. Lo único indiscutible es que hubo una demora, que el descanso entre el cuarto y quinto asalto fue objetivamente más largo que los 60 segundos reglamentarios, y que esos segundos extra fueron cruciales para Cassius Clay. Pero la controversia del guante no fue la única acusación grave que surgió de ese intervalo en Wembley. La segunda, y posiblemente más seria, involucró el uso de sales aromáticas. Varios testigos, incluyendo personas cercanas al ring, periodistas y miembros del equipo de Henry Cooper, afirmaron haber visto claramente a Angelo Dundee pasar sales aromáticas por debajo de la nariz de Cassius Clay para despertarlo del aturdimiento causado por el gancho de Cooper. Las sales aromáticas, amoníaco en forma de inhalante, son un estimulante que puede revivir rápidamente a una persona mareada o aturdida. Y en 1963, bajo las reglas estrictas del British Boxing Board of Control que gobernaban la pelea de Wembley, el uso de sales aromáticas estaba absolutamente prohibido. Si el árbitro hubiera visto y confirmado el uso de sales aromáticas, tenía la autoridad reglamentaria para descalificar a Cassius Clay en el acto y declarar a Henry Cooper ganador por violación de las reglas. Esa era la gravedad de la acusación. Angelo Dundee negó categóricamente el uso de sales aromáticas durante toda su vida. En entrevistas posteriores, insistió que lo que usó fue simplemente agua y una esponja fría para refrescar a Clay, que le habló fuerte para mantenerlo enfocado, y que los segundos extra del problema del guante fueron suficientes para que su peleador se recuperara naturalmente. Dundee siempre mantuvo que no hizo nada ilegal esa noche en Wembley, pero la sospecha quedó flotando en el aire del estadio, en las páginas de los periódicos británicos y en la memoria colectiva del boxeo. Para muchos fanáticos de Henry Cooper y para gran parte del público británico, la verdad era evidente. Angelo Dundee había salvado a Cassius Clay usando métodos que rozaban o directamente cruzaban la línea de lo permitido por las reglas. El guante había sido manipulado para ganar tiempo. Las sales aromáticas habían sido usadas para revivir a un peleador que de otra forma no habría podido continuar. Para otros, incluyendo los defensores de Clay y muchos en el boxeo americano, todo era simplemente el trabajo brillante de un entrenador experimentado que aprovechó un problema legítimo del equipo y usó los 60 segundos reglamentarios de forma inteligente para recuperar a su peleador. La pregunta incómoda que quedó colgando sobre Wembley esa noche era simple pero brutal. Cassius Clay ganó la pelea porque era un futuro campeón con la habilidad y el corazón para recuperarse y encontrar la victoria, o ganó porque su esquina encontró la forma de doblar o romper las reglas exactamente cuando más lo necesitaba. Gracias al descanso prolongado, legítimo o no, Cassius Clay sale al quinto asalto en condiciones significativamente mejores que como había terminado el cuarto. Su mirada ha recuperado el enfoque. Las piernas ya no tiemblan. La lucidez mental ha regresado en gran medida. Pero algo fundamental ha cambiado en Cassius Clay durante ese intervalo. La arrogancia juvenil ha desaparecido completamente. El peleador que sale ahora al centro del cuadrilátero de Wembley tiene una mentalidad totalmente diferente. Ya no es el showman confiado.
Ahora es un depredador con un objetivo claro y una urgencia real. Clay entiende perfectamente la situación táctica. Sabe que Henry Cooper está tras a un gancho de izquierda de noquearlo definitivamente. Pero también sabe con igual claridad que Cooper está a un corte de perder la pelea. Y Clay toma su decisión: atacar la debilidad de Cooper con absoluta crueldad. Desde el primer segundo del quinto asalto, Cassius Clay ataca sin piedad el ojo izquierdo destrozado de Henry Cooper. Cada jab que lanza busca específicamente la zona del corte. Cada derecha recta apunta directamente a la herida abierta. Cada combinación incluye golpes diseñados quirúrgicamente para abrir más la piel ya rasgada de Cooper. No hay arte en esto. No hay baile ni espectáculo. Es violencia táctica pura con un objetivo médico. El corte de Cooper, que ya era feo y sangrante al final del cuarto asalto, se convierte rápidamente en una carnicería. La sangre brota a borbotones, corriendo por el rostro de Cooper, cubriendo su pecho, manchando los guantes de ambos peleadores y salpicando incluso al árbitro cuando se acerca. Cooper, valiente hasta el punto de la temeridad, sigue intentando pelear. Sigue buscando ese gancho de izquierda que sabe que puede terminar la pelea. Pero cada vez le resulta más difícil ver con claridad a través del velo de su propia sangre. El público de Wembley, que había estado rugiendo victoria minutos antes cuando Cooper derribó a Clay, ahora observa con una mezcla de orgullo por el coraje de su héroe y horror creciente por el estado de su rostro. Algunos gritan que detengan la pelea. Otros animan a Cooper a encontrar un último golpe milagroso antes de que sea demasiado tarde. El árbitro Tommy Little observa la situación con preocupación creciente. Llama a una pausa temporal en la acción. Hace que Cooper se acerque y examina de cerca el corte sobre su ojo izquierdo. La cantidad de sangre es alarmante. El corte es profundo y sigue abriendo más con cada golpe que recibe. Little consulta brevemente con el médico del ring y entonces toma la decisión que todo Wembley había empezado a temer como inevitable. Little levanta los brazos en la señal universal que detiene el combate. La pelea ha terminado. Cassius Clay gana por nocaut técnico en el quinto asalto, exactamente el asalto que había predicho antes de la pelea. Clay levanta los brazos en victoria, pero la celebración se siente extraña, incómoda. No hay el júbilo normal de una victoria dominante. El público de Wembley no aplaude. En lugar de eso, hay abucheos mezclados con un silencio pesado y amargo. Hay la sensación palpable de que les han robado algo. Su héroe, Henry Cooper, había derribado limpiamente al americano arrogante. Había tenido a Cassius Clay al borde de la derrota, y la pelea había terminado no por un golpe definitivo, sino por un corte, justo después del descanso más polémico que habían presenciado en años. Cooper, con toallas presionadas contra su rostro ensangrentado para intentar detener el flujo de sangre, acepta la derrota con la dignidad y clase que lo caracterizaban. No protesta la decisión del árbitro. No acusa públicamente a Clay de trampa en ese momento, pero la expresión en su rostro, visible incluso a través de la sangre, transmite una mezcla de frustración, dolor y la sensación de una oportunidad histórica arrebatada en el momento más cruel. Cassius Clay abandona el ring de Wembley esa noche con la victoria oficial en su récord, pero también abandona Londres con algo que nunca había cargado antes: una victoria manchada por la sospecha, una nube de polémica que cuestionaba no solo cómo había ganado, sino si merecía haber ganado. La reacción después de la pelea de Wembley fue inmediata y brutal para Cassius Clay. La prensa británica, que ya lo miraba con escepticismo antes del combate, se lanzó sobre él con artículos devastadores. Los titulares del día siguiente no celebraban la victoria del joven americano. En cambio, hablaban de la vergüenza de Wembley, de la victoria más sucia del boxeo y de cómo salvaron a Clay de la derrota. Los periódicos publicaron análisis detallados del intervalo entre el cuarto y quinto asalto, con cronometrajes que supuestamente demostraban que el descanso había durado mucho más que los 60 segundos reglamentarios. Publicaron testimonios de testigos presenciales que afirmaban haber visto a Angelo Dundee manipular el guante o usar sales aromáticas. Publicaron fotografías del momento exacto en que Henry Cooper conectó el gancho de izquierda que derribó a Clay, congelando para siempre ese instante donde el héroe británico estuvo a segundos de la victoria más grande de su vida. Henry Cooper mismo, fiel a su carácter de caballero británico de la vieja escuela, nunca acusó directamente a Cassius Clay de hacer trampa. En las entrevistas posteriores a la pelea, Cooper hablaba con respeto sobre las habilidades de Clay como boxeador, pero también dejaba muy claro
con palabras cuidadosamente elegidas, que sentía que le habían quitado la oportunidad de su vida, que había tenido a Clay derrotado, que la campana había llegado en el momento más afortunado posible para el americano y que el descanso posterior había sido como mínimo inusualmente largo. Para los fanáticos británicos del boxeo, especialmente para los seguidores devotos de Henry Cooper, la narrativa era cristalina y no admitía debate. Su héroe había derribado limpiamente al arrogante americano invicto. Estaba a punto de ganar por nocaut y solo una combinación de suerte extrema con el timing de la campana y las maniobras cuestionables de Angelo Dundee con el guante y las sales aromáticas habían salvado a Clay de una derrota que habría cambiado completamente la historia del boxeo. La historia del guante supuestamente dañado o deliberadamente cortado se convirtió en una leyenda urbana del boxeo británico, contada y recontada en cada pub de Londres donde se hablaba de deportes. La acusación de las sales aromáticas ilegales se convirtió en un hecho aceptado para muchos, independientemente de la falta de prueba definitiva. Para una generación entera de aficionados británicos, Cassius Clay no ganó limpiamente en Wembley, sobrevivió con ayuda cuestionable. Para Cassius Clay, la polémica de Wembley fue un golpe devastador a su ego y a la imagen que estaba construyendo cuidadosamente. Clay se veía a sí mismo como el boxeador perfecto, el futuro del deporte, el hombre que ganaría no solo con habilidad sino con estilo y dominio indiscutible. Pero ahora cargaba con una victoria que gran parte del mundo del boxeo consideraba manchada, sospechosa, posiblemente ilegítima. Y quizás lo más difícil de aceptar para el joven Clay era la verdad incómoda que vivió esa noche en Wembley. Había estado genuinamente en peligro. Henry Cooper, el hombre que había subestimado y ridiculizado públicamente, lo había puesto al borde de la primera derrota de su carrera. El gancho de izquierda de Cooper había sido real, devastador, y había revelado una vulnerabilidad en Clay que no podía ser borrada con palabras ingeniosas o predicciones arrogantes. Esa noche, mientras volaba de regreso a Estados Unidos con una victoria oficial pero una sensación de derrota moral, Cassius Clay entendió algo. Tarde o temprano, tendría que regresar a Londres, tendría que enfrentar a Henry Cooper otra vez y tendría que demostrar, sin ninguna sombra de duda o polémica, que podía vencer al británico limpiamente. 3 años, 2 meses y 3 días después de aquella noche polémica en Wembley, Muhammad Ali regresó a Londres. Pero el hombre que bajó del avión en 1966 era radicalmente diferente del joven Cassius Clay, que había escapado de la ciudad en 1963. En esos 3 años, Clay había cumplido su promesa de convertirse en campeón mundial, derrotando al temible Sonny Liston en uno de los mayores upsets de la historia del boxeo. Había cambiado su nombre a Muhammad Ali después de convertirse al Islam. Había defendido su título exitosamente contra varios contendientes. Era ahora, oficial e indiscutiblemente, el campeón mundial de peso pesado y el boxeador más famoso del planeta. Pero a pesar de todos esos logros, de todos esos títulos y victorias, la herida de Wembley seguía abierta. La polémica del guante y las sales aromáticas seguía mencionándose en artículos de prensa. El gancho de izquierda de Henry Cooper que lo había derribado seguían apareciendo en repeticiones y compilaciones. Y gran parte del público británico seguía creyendo que su héroe había sido robado de la victoria más grande de su vida. Ali sabía que necesitaba una revancha. Y Cooper, a pesar de ser 3 años mayor y estar más cerca del final de su carrera, aceptó inmediatamente. La pelea se programó para el 21 de mayo de 1966 en el estadio de Highbury, el campo de fútbol del Arsenal. La diferencia entre el Ali que subió al ring en Highbury y el Clay que había peleado en Wembley era evidente desde la campana inicial. Este Ali era más maduro mentalmente, más disciplinado tácticamente, más consciente de los peligros. No había una arrogancia juvenil descontrolada. No había baile innecesario ni burlas que pudieran costarle caro. Ali había aprendido la lección más valiosa que Henry Cooper podía enseñarle, que en el peso pesado, un solo golpe descuidado puede cambiar absolutamente todo.
Desde el primer asalto, Ali controló la distancia con maestría. Usó su jab largo para mantener a Cooper a raya, impidiéndole acortar el espacio necesario para lanzar ese gancho de izquierda peligroso. Cuando Cooper intentaba presionar hacia adelante, Ali se movía lateralmente con ese juego de pies superior, creando ángulos que hacían que el británico tuviera que reposicionarse constantemente. Cuando Cooper lanzaba el gancho, Ali ya no estaba ahí. La diferencia de velocidad era incluso más evidente que en la primera pelea. Ali, en su mejor momento físico a los 24 años, era simplemente demasiado rápido para un Cooper de 31, que había acumulado más desgaste y más peleas duras. Ali conectaba combinaciones limpias, jab, derecha recta, gancho, antes de que Cooper pudiera responder. Y siempre, Ali volvía a establecer la distancia segura. Pero Ali también recordaba perfectamente la debilidad física de Henry Cooper. Y aunque esta vez peleaba con más respeto y menos crueldad innecesaria, seguía siendo un boxeador tratando de ganar de la forma más efectiva posible. Los jabs de Ali encontraban repetidamente el rostro de Cooper. Las derechas rectas aterrorizaban en la zona alrededor de los ojos. Y entonces, inevitable como había sido en Wembley, llegó el corte. En el sexto asalto, un golpe de Ali, probablemente una derecha recta o una combinación, abrió un corte terrible sobre el ojo izquierdo de Henry Cooper, casi exactamente en la misma zona que en la primera pelea. La piel frágil de Cooper se rasgó, la sangre empezó a fluir inmediatamente, y tanto Cooper como Ali sabían exactamente cómo terminaría esto. Ali atacó el corte con precisión, pero esta vez sin la desesperación de Wembley. Esta vez con la confianza de un campeón mundial que sabía que tenía la pelea bajo control. Cooper, valiente y orgulloso hasta el final, siguió intentando encontrar ese gancho de izquierda milagroso, pero la sangre le dificultaba la visión y Ali no le daba ninguna apertura. El árbitro detuvo la pelea en el sexto asalto. Muhammad Ali ganó por nocaut técnico debido a los cortes de Henry Cooper. La victoria fue clara, contundente y crucialmente sin ninguna polémica. No hubo guantes dañados, no hubo acusaciones de sales aromáticas, no hubo descansos sospechosamente largos. Ali había regresado a Londres y había vencido a Cooper de forma que nadie pudiera cuestionar. Después de la pelea, Ali mostró un respeto genuino hacia Cooper que había estado ausente en la primera ocasión. Elogió públicamente el coraje del británico. Reconoció que el gancho de izquierda de Cooper había sido el golpe más duro que había recibido en su carrera hasta ese momento. Y aunque nunca admitió haber estado en peligro real de perder en Wembley, su disposición a dar la revancha y su forma de pelearla demostraban que Ali había tomado muy en serio la amenaza que Henry Cooper representaba. Para Cooper, la derrota fue dolorosa, pero aceptada con la dignidad que lo caracterizaba. Había peleado valientemente contra el mejor boxeador de su generación. Había demostrado en Wembley que podía derribar incluso al más grande. Y aunque nunca ganaría el campeonato mundial, Henry Cooper se retiraría del boxeo años después como el peleador británico más querido de su era, el hombre que estuvo más cerca que nadie de cambiar el destino de Muhammad Ali. La rivalidad entre Muhammad Ali y Henry Cooper, condensada en 2 peleas separadas por 3 años, reveló verdades fundamentales sobre ambos hombres que definirían cómo serían recordados en la historia del boxeo. Para Henry Cooper, la pelea de Wembley en 1963 se convirtió en el momento definitorio de su carrera. Ese gancho de izquierda que derribó a Cassius Clay al final del cuarto asalto quedó grabado para siempre como uno de los golpes más famosos en la historia del boxeo británico. Le dio a Cooper algo que el dinero no puede comprar y que muchos campeones mundiales nunca logran. Un momento genuinamente icónico, un instante congelado en el tiempo donde el imposible se hizo posible. Cooper nunca ganó el campeonato mundial de peso pesado. Intentó 2 veces, contra Ali en la revancha y más tarde contra Joe Frazier, y perdió ambas peleas por detención debido a cortes. Pero eso no disminuyó su estatus en Reino Unido. Para los británicos, Henry Cooper era el héroe de clase trabajadora que se había parado frente al boxeador más grande de todos los tiempos, y por unos segundos gloriosos en Wembley lo había puesto en la lona. Eso fue suficiente para convertirlo en leyenda. Para Muhammad Ali, la pelea de Wembley reveló algo que su arrogancia juvenil había intentado negar, pero que era innegablemente cierto. Era vulnerable.
El gancho de izquierda de Cooper fue el primer golpe realmente peligroso que Ali recibió en su carrera profesional. Fue la primera vez que el público lo vio genuinamente herido, aturdido, al borde de la derrota. Esa vulnerabilidad, especialmente alrededor de la mandíbula, sería explotada años después por peleadores como Joe Frazier y Ken Norton. Pero Wembley también reveló algo más sobre Ali, su capacidad casi sobrenatural para sobrevivir al caos. La campana lo salvó, sí, pero Ali todavía tuvo que levantarse, recuperarse en 60 segundos o un poco más y salir al quinto asalto a encontrar la forma de ganar. Y lo hizo atacando la debilidad de Cooper con precisión quirúrgica. Esa combinación de supervivencia bajo presión extrema y adaptación táctica inteligente se convertiría en una de las características que definirían las peleas más grandes de Ali en los años siguientes. La polémica del guante y las sales aromáticas nunca desaparecerá completamente de la narrativa de Wembley. Décadas después, historiadores del boxeo todavía debaten qué pasó realmente en ese intervalo entre el cuarto y quinto asalto. Algunos defienden a Ali y Dundee como víctimas de acusaciones exageradas alimentadas por la decepción británica. Otros mantienen que hubo, como mínimo, una manipulación inteligente de las reglas para ganar tiempo vital. Pero quizás la mejor respuesta a la polémica de Wembley fue la revancha de Highbury en 1966. Ali regresó ya como campeón mundial consagrado y venció a Cooper de forma clara, profesional y sin ninguna controversia. Demostró que podía ganar sin la sombra de la duda. Y aunque eso no borraba las preguntas sobre la primera pelea, sí cerraba el círculo narrativo de forma satisfactoria. A veces, las leyendas del boxeo no se construyen solo en las victorias dominantes donde todo sale perfecto. Se construyen también en esas noches raras donde todo se complica, donde un solo golpe cambia el guión, donde la campana llega justo a tiempo, donde una esquina trabaja desesperadamente al límite de las reglas y donde las acusaciones y las dudas nunca terminan de resolverse del todo. La noche del 18 de junio de 1963 en Wembley fue exactamente ese tipo de noche para Muhammad Ali. El gancho de izquierda de Henry Cooper lo puso en la lona y expuso su vulnerabilidad ante el mundo. La campana lo salvó en el último segundo posible. El intervalo polémico con el guante y las sales aromáticas manchó su victoria. Y el corte de Cooper le dio la salida que necesitaba, pero que nunca se sintió completamente limpia. Pero 3 años después, Ali regresó a Londres como campeón mundial y demostró que podía vencer a Cooper sin excusas ni polémicas. Cerró la herida que Wembley le había abierto y convirtió esa rivalidad en parte de la leyenda que lo haría el más grande. Si quieres más videos de boxeo donde una sola noche deja a una leyenda al borde del desastre y la polémica nunca termina de resolverse, suscríbete, deja tu like y dime en comentarios qué pelea histórica quieres que analice después. Nos vemos en el próximo video.